las antiguas revoluciones industriales o tecnológicas pasaron como 100, 200 años, mucho más tiempo. Esta está pasando en tiempo real y estamos viendo los cambios cada 5 o 10 años, incluso mucho más rápido, ¿no? Y no da tiempo a la gente a adaptarse. Parece que todo el mundo coincide en que hay algo fundamentalmente que no funciona bien del sistema. Porque mucha gente ve que lo que antes funcionaba ya no está funcionando, ¿no? Porque lo que digamos después, sobre todo en los países más desarrollados, ¿no? Lo que fue el consenso después de la Segunda Guerra Mundial, de que la gente fuera a su trabajo, sus pensiones y todo esto, funcionó por un tiempo, digamos, pero ya está bastante agotado. Entonces, claro, decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que nuevamente el trabajador norteamericano, el trabajador europeo, ya ni hablar de Latinoamérica, que son otras dinámicas, vuelva a tener un salario real, o sea, un crecimiento salarial real, ¿no? Eri Frankis, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Creo que nadie pillará que eres mi hermano. Ahora sí lo habrán pillado, ¿no? Sí. Bueno, creo que empezar hablando de cuál es tu trayectoria con respecto de tu vida y un poco cuál puedes decir que ha sido tu vivencia de, bueno, que los dos dejamos Venezuela, ¿no? Y que tú te viniste a España y ahora creo que estás en Suiza, entonces tal vez un poco contar a la gente esa trayectoria para que entiendan un poco quién eres tú más allá de mi hermano. Bueno, no, gracias por la invitación, Franz. Y sí, un poco de mí, yo me vine a España inicialmente en 2014, desde Venezuela. Un poco en la búsqueda de cambiar lo que estaba haciendo, ¿no? En Venezuela trabajaba más en el tema político, análisis de datos, pero la situación en Venezuela se fue complicando. No quería ya formar parte de todo eso que se estaba formando y no veía ningún cambio. Y vi la oportunidad de estudiar algo más técnico en España, ¿no? Claro, porque tú trabajabas en la alcaldía de Latillo, ¿no? En Venezuela. Correcto, trabajaba en el Latillo, estábamos haciendo un buen trabajo ahí, pero toda la estructura general del país obviamente no ayudaba y no era mucho lo que podíamos hacer y aparte se estaba volviendo cada vez más peligroso, ¿no? Claro. Entonces, en el 2014 me vengo a Madrid a hacer un máster en totalmente distinto al tema político, más en analytics, big data, programación. Y eso fue un gran reto también para mí porque yo estaba más un poco en el tema ciencias sociales, análisis, pero análisis de noticias. Pero ya tenía tiempo trabajando en las redes sociales y quería dar ese paso, ¿no? Y estudio en Madrid, una ciudad totalmente nueva, muy grande, muy distinta a mi vida en Caracas, ¿no? Y antes en Valencia, donde crecí. Y eso me gustó mucho porque fue un contacto un contexto mucho más internacional. Y a Claro. partir de ahí empecé a trabajar más en temas de análisis de datos. No tanto con el sector público, sino mucho más con el sector privado. Y me gustó mucho porque me metí más en el tema de innovación. O sea, quería ver cuáles eran los trends, lo que estaba pasando en el mundo. ¿Qué es lo que hay esto interesante en este tema de innovación? En plan, porque como en un sentido de cómo uno cambia su perspectiva de la vida con respecto a, yo creo que, igual que estuve involucrado en temas políticos, que por lo menos yo lo veía de una perspectiva de, bueno, estamos como luchando por un cambio, ¿no? Sobre todo en un país como el del que venimos, cómo viene esa transición del meaning, del significado en tu vida, a decir como ahora trabajo en esta parte más estadística o de innovación, porque, ¿sabes? Como que intuitivamente la gente como que, ¿sabes? No sabría muy bien cómo se hace esa transición, ¿sabes? Y decir como que esto también es significativo, ¿sabes? Sí, la transición para mí fue un poco, siempre me gustó la investigación, y, pero veía que la investigación tradicional, sobre todo lo que hacen ciencias sociales, que son las encuestas, las focus group, son bastante limitados. ¿Cómo así? Son muy limitados porque las encuestas lo que tratan es, bueno, hago un muestreo, ¿no? Y trato de saber o investigar lo que la gente opina en un momento dado, ¿no? Y los focus groups es distinto porque, bueno, quiero saber cuál es el significado que la gente le da a un tema en específico, pero son comunidades muy bien mapeadas. Yo lo que quería saber es, bueno, estaba surgiendo mucho más el tema de inteligencia artificial, que ya tiene mucho tiempo, pero estaba creciendo mucho más las redes sociales y dije,
Creo que esto es una fuente de información muy grande que nunca se ha visto en el pasado, porque antes sí teníamos mucha más información, pero la información que se produce día a día en el Internet, el que produce las personas es mucho más. En los últimos 20 años se ha producido mucha más información que lo que en los últimos 1000 años. Y Eh, esto conecta con lo de Big Data. claro, eso conecta con Big Data ¿En qué año fue esto? o sea, yo empecé a estudiar en 2014, 2015, pero eso ya, digamos, inicialmente más de 2007, 2008 con los algoritmos que desarrollaron en Google, por ejemplo, ¿no? Claro. Y, y mi idea era, bueno, quiero estudiar esto para saber cómo utilizar un poco mejor la información para aplicarlo tanto al tema político como al tema empresarial, ¿no? Más de negocio. Y esa es mi idea inicial, ¿no? Cuando empiezo, y ese es el meaning el significado que yo le doy a esto. Y mientras estoy estudiando me di cuenta que incluso es mucho más profundo, ¿no? Porque estamos inmersos en lo que podría llamarse como una cuarta revolución industrial. Si entendemos como la tercera revolución industrial, la que hubo en el siglo XIX, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, que fue un poco del paso del trabajo más manual, más artesanal, al trabajo más tecnificado y con maquinaria, ¿no? Lo ves un poco en el tema de agricultura, cuando antes todo era manualmente y empezaron a surgir las máquinas de vapor, también el barco, y eso nos dio una productividad muy grande, pero también excluyó a cierta parte de la población, ¿no? Sí, Y evidentemente. claro, y entonces generó mucha riqueza y por eso es que ahora el mundo es tan rico, digamos, pero también generó ciertos problemas, ciertas desigualdades. Y eso es un poco lo que estamos viendo ahora, pero a una mucha mayor escala y mucho más rápido. Y ese tema me interesa mucho y creo que tiene que ser abordado de una manera bastante integral. Entonces eso también es algo que me gusta y que siempre estoy muy pendiente. No sé si tenemos muy claro cómo abordarlo de manera integral, ¿no? Porque por lo menos un grupo de gente, por lo que yo entiendo, piensa que simplemente pasará como en las otras revoluciones, que bueno, la gente que se quede sin un trabajo particular porque la automatización o, o las inteligencias artificiales pueden resolver estos trabajos que antes los hacía la gente. Bueno, esta gente conseguirá otros empleos y tal, pero un poco yo viéndolo desde afuera me da la sensación de que es diferente esta vez porque pasa mucho más rápido que la vez anterior, entonces no sé qué tanto tiempo tiene la gente de poder ajustarse a esto y, y que los nuevos trabajos son intuitivamente tan diferentes a los de antes que yo no sé qué tanta capacidad tenga mucha gente de adaptarse, ¿no? Porque me parece que vivimos en que el ambiente laboral, claro, em, no, o sea, la palabra que estoy buscando es que no estratifica, sino es que necesita un cierto grupo de gente muy cualificada en un cierto sector que es muy difícil tener acceso a cómo calificarte para este sector, ¿sabes? A nivel de, no sé si desarrollo de software o temas más tecnológicos o tecnocráticos, ¿no? Y bueno, la única solución con una escucha así es el ingreso, ¿sabes? Como Mínimo vital sí. o algo así, pero que intuitivamente también tiene como problemas, ¿no? Sí, no, tú das un punto muy interesante que es el tema del tiempo, ¿no? Las antiguas revoluciones industriales o tecnológicas pasaron como 100, 200 años, mucho más tiempo. Esta está pasando en tiempo real y estamos viendo los cambios cada 5, 10 años, incluso mucho más rápido, ¿no? Y no da tiempo a la gente a adaptarse, eso es un punto, pero creo que ese punto es bastante gestionable, ¿no? El mayor riesgo que yo veo y que ve mucha gente, hay muchas visiones, ¿no? Por ejemplo, Lex Friedman tiene una visión mucho más positiva. Para alguien como Elon Musk tiene una visión un poco más cautelosa, ¿no? Del asunto. Porque con el desarrollo de estas tecnologías se corre no solo el riesgo, bueno, de que mucha gente pierda el trabajo, que es algo que se puede gestionar quizás con el ingreso mínimo vital, que podemos hablar de ello, pero también está el tema de que estas nuevas tecnologías, estas inteligencias artificiales, podrían tener la capacidad de controlarnos, ¿no? De Claro. controlar a los humanos, que es algo que no se ha visto antes. Que ya ciertamente hay un control a nivel, digamos, gubernamental o institucional, pero todavía es liderado por humanos. Sí, es Pero, mediado a través de personas claro, que controlan, más allá de los gobiernos que sí, las Big Tech, por ejemplo, pues. claro, tienes la Big Tech y eso ya está, es algo muy real, digamos, y que hay gente que está empezando a trabajar en ello. Y yo creo que ese, a mi juicio, también es el gran riesgo,
Yo que ahora trabajo más también en Technology Risk, se ve mucho. No tanto a nivel de inteligencia artificial, pero tú siempre tratas de mitigar el riesgo. Bueno, tienes un sistema y no quiero que haya fraude. ¿Cuáles son los controles? Claro, Pero claro, no tenemos todavía un framework o como un enfoque para la inteligencia artificial, cómo mitigar estos riesgos. Y hay algunas empresas que lo están haciendo muy bien, otras que no se sabe. Entonces, todavía ciertamente, como dice Zuckerberg, no hemos llegado, no estamos ni cerca a tener lo que llaman unos AGI, ¿no? Inteligencia artificial como general. general. Pero quizás pasa el año que viene o quizás en 10 años, Claro, ¿sabes? inteligencia artificial en general entendiéndose como sí, un software o algo así que yo lo entendería así, ¿no? Uno que tiene la capacidad de entender el mundo de una forma similar a como lo vemos nosotros, evidentemente sería mejor que nosotros porque tiene una capacidad de almacenar información que el ser humano no tiene y que se puede modificar a sí mismo, ¿no? Sí, exacto. Tiene capacidad de razonamiento y de ejecución de esa acción de manera autónoma, ¿no? Sería la diferencia, pero claro, si lo ves desde el punto de vista negativo, podría ser como un ente totalmente racional y que no puede mediar emocionalmente como Claro, hacen los humanos y tomar decisiones que quizás un humano no tomaría, pero que ellos sí, ¿no? Porque dice, bueno, prefiero que muera una señora de 90 años que una persona de 20, ¿no? Que obviamente para una persona es claro. una decisión muy difícil, pero para una máquina quizás es mucho más sencillo. Sí, está el miedo ese, pues que la inteligencia artificial tome una perspectiva muy utilitarianista, ¿sabes? Claro, Muy muy yo de, robot, ¿no? sí, Sí, esa muy es la... basada en temas de números y un cálculo frío que, porque bueno, desde un punto de vista filosófico el utilitarianismo está muy mal visto, que bueno, el utilitarianismo por quien no maneja esto, yo tengo entendido como una filosofía muy de maximizar el bien para la mayor cantidad de gente posible, pero claro, en este cálculo, sí, igual hay que cargarse a no sé cuántas personas, porque la mayoría que era un particular bien estaría permitido bajo esta visión, ¿no? Sí, esa es la visión utilitarista clásica, ¿no? Que si esta política beneficia a 20 y perjudica a 5, tiene sentido, ¿no? Ese sería como Claro, el, el resumen. Obviamente hay matices, pero esa sería la visión. claro, y en contra de eso puedes tener desde la deontología kantiana, donde bueno, hay unas máximas premisas con respecto a las cuales no podemos violar, pues como que bueno, no puedes matar a nadie, ¿sabes? Entonces hay una constricción que tiene que ver más con una especie de reglas universales, pues, hasta cierto punto se parece más ¿cómo se llama? A reglas que tú puedes ver en sistemas religiosos, por ejemplo. Sí, claro, la visión kantiana es más universalizable. Pasa que esa visión también no es perfecta, o es lo que mucha gente alega, ¿no? Porque ciertamente los cambios o la diversidad cultural del mundo es muy grande y si tú quisieras implementar, bueno, esta es una ley universal, quizás haya sociedades que no puedan tolerarlo, ¿no? Obviamente hay máximas muy grandes como no matarás, pero podría Claro. salir alguien que justifique eso, ¿no? Y Sí. cosas así. Y bueno, la crítica clásica en donde una de las máximas del kantianismo es que no debes mentir nunca, porque parte de la idea debajo de estas reglas es que tienen que, a ver cómo se puede decir, sí, tienen que, la gente tiene que seguirlas porque si todos las siguiéramos viviríamos en un mejor mundo, ¿sabes? Pero claro, si tú vives en la Alemania nazi y llega un nazi a tocarte la puerta y te pregunta si tienes judíos, bajo esta ley tendrías que decirle sí, aquí tengo los judíos, ¿sabes? Entonces, este tipo de paradojas donde las máximas universalizables son donde uno puede ver muy claramente que intuitivamente hay algo que está fallando en el sistema, ¿no? Claro. Sí, pasa que, bueno, en ese caso mi contraargumento sería, claro, estás viviendo en el caso de la Alemania nazi, pero había otros ejemplos, ¿no? Estás viviendo en un sistema totalmente corrupto, donde las reglas normales universalizables no serían aplicables, o si se aplican, sería incluso perniciosa bajo un contexto de humanidad, ¿no? Claro, Pero claro, ahí ya estás metiéndole un tema más religioso o un componente más moral, porque tú mentirías porque, bueno, salvar a una persona está por encima de ello, ¿no? claro. O sea, ese es el razonamiento, esa sería la justificación. Sí, no, yo también evidentemente creo que esa es la justificación, pero
Pero claro, el sistema es tan dogmático que tú no podrías hacer esto, pues, por lo que tengo Mm. entendido. Em, Hablábamos ahorita de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y así llegamos aquí. Pasa que, por ejemplo, si tomas, conoces ChatGPT, ¿no? Sí, 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 Que el software el, este del lenguaje, ¿no? claro, es el de la empresa OpenAI y ya ahora hay otros desarrollados por Microsoft y Google. Y eso al final son lo que llamaría en inglés Large Language Models, ¿no? Como grandes modelos de lenguaje. Y ellos ya están introduciendo estos temas, por así decirlo, más morales o más para tratar de limitar el bias o algún tema de parcialización. Pero claro, es problemático también porque una empresa lo está haciendo o un grupo lo está haciendo. Y lo que mucha gente ha visto es que el típico caso de, bueno, hazme un poema con las cualidades de Joe Biden y hazme un poema con las cualidades de Donald Trump. Y el de Joe Biden es una cosa bellísima con muchas cualidades Claro. positivas, el de Donald Trump casi que no es nada, ¿no? Entonces mucha gente cuestiona, bueno, aquí hay algo detrás, porque estás promoviendo esta idea subrepticiamente. Pero claro, lo que tiene lo positivo y también lo negativo de estos sistemas es que mediante tú más lo usas, él va a aprender. Y si tú tienes una visión más de derecha o de izquierda, como que este modelo, que es como al final una ayuda al ser humano, se va a adaptar a eso. Entonces, tú vas a tener lo que quieras un poco, ¿no? Eh, Claro. en el modelo actual ya eso quizás cambie y quizás habría que hacer algo lo que tú planteas, ¿no? Como que, bueno, tenemos un marco moral budista o una combinación con neurociencia, ¿no? Que podría ser más hacerlo más llevadero, ¿no? O más universalizable, pero obviamente mucha gente va a estar en contra. Lo que yo veo, por ejemplo, que conocí un tío que era ingeniero informático y él estaba hablando de, creo que unos amigos de él, o fue un vídeo que vio con respecto a una gente que estaba diseñando una inteligencia artificial para controlar misiles dirigidos, creo que era la cosa. Mm. Y claro, el programa aprendía a través de simulaciones. Y evidentemente el control que tenía el programa es que detectaba un target, un avión por ejemplo, en este caso, y él tenía que, para poder lanzar el misil, o sea, un número tenía que aprobar el lanzar el misil, ¿no? Entonces, claro, el diseño de esto fue que era como una especie de videojuego la AI, o sea, la inteligencia artificial quería maximizar la cantidad de aviones que pudiese volar, ¿sabes? Entonces lo que pasó es que en la simulación la inteligencia artificial le lanzó un misil al controlador del botón para que no le cancelara target, ¿sabes? Y poder Claro. ganar más, ¿sabes? Entonces pues, reescribieron el código y fue, bueno, no puedes atacar al controlador tal. Entonces pues la AI lanzó un misil a las antenas que enviaban la señal desde el controlador a la AI. Wow. Claro, yo dije, bueno, claro, capaz él, bueno, que tampoco sé nada de esto, pues, pero como es muy simple simplemente decirle que no haga algo, pues, porque justamente igual como con lo que hablábamos antes de cómo una regla se le puede encontrar la contravuelta, parece que lo que sea que son sistemas medianamente, no sé llamarlos conscientes, pero con cierta racionalidad son más complejos que eso, ¿no? Sí. Sí, porque muchos de estos modelos es lo que se llama reinforcement learning, ¿no? Como un aprendizaje por refuerzo. Entonces, imagínate, comienza de cero, pero es un juego, ¿no? Y tú estás reforzando, bueno, lo que yo quiero es que tú destruyas aviones, ¿no? Y eso es lo que te va a generar un rédito, como en este juego, ¿no? Y el sistema como que va a ganar a partir de eso, porque si él dispara algo que no es el target indicado, como que pierde puntos. Esa es un poco la idea detrás de estos modelos. Claro, Entonces él va a tratar de maximizar eso al máximo y si es bastante inteligente, va a buscar lo que sea por lograrlo, ¿no? Entonces sí, ese es un poco el riesgo. Y eso es lo bueno de tener estos controles, digamos, previos, que se hace a nivel militar, pero también se hace a nivel empresarial. O sea, cuando tú vas a hacer una transacción bancaria o te van a aprobar un crédito, son muchos modelos de inteligencia artificial que aprueban o no eso. Pero normalmente tienes alguna persona verificando que eso está bien. Porque en este caso un banco también tiene que justificar por qué tomó esa decisión. claro. Más allá de decir que, bueno, este modelo.
que podría ser eficiente, pero a nivel regulatorio todavía no está tan claro, ¿no? Y a nivel militar obviamente es mucho más claro porque son vidas humanas, ¿no? Lo que está Sí, siguiendo. y uno puede tomar la perspectiva una bomba con respecto a decir de que, bueno, todo esto es malo y igual deberíamos, sí, renegar de esta tecnología, ¿no? O sea, en teoría más seguro, ¿no? Pero no podemos. No, no podemos porque, a ver, no podemos por una razón muy sencilla, pues que es un dilema del prisionero, pues, sino de varias personas. Si de repente un país entero dice, mira, nosotros nos vamos a ir por este camino, mira, los otros países igual lo van a hacer y te van a outcompete, o sea, te van a ganar tanto a nivel competitivo que no vas a tener ningún tipo de éxito en el mundo que vivimos hoy en día, ¿sabes? Entonces nada más por mala supervivencia, aunque no quieras, tienes que... No, claro, alguien lo va a hacer. Y bueno, eso porque estamos hablando de las cosas negativas, pero también va a tener o tiene muchas cosas positivas. Claro, sí. De generar productividad, de generar mucha más riqueza y de solucionar un poco el tema actual de, no tanto a desigualdad, pero sí, ¿no? Que hay mucha gente que por estas tecnologías o por muchas otras razones están quedando excluidas del mercado laboral. Esto podría solucionar ese problema, ¿no? Si se aumenta mucho la productividad. Claro, pero ahí eventualmente, ahí sí tenemos que caer en un tipo de retribución casi socialista, pues. Si somos tan productivos que hay tanto dinero y una cantidad de gente se queda sin trabajo, pues yo no veo mucha salida de esto, pues. Sí, eso es lo que habla un poco Elon Musk, ¿no? Que va a tener que haber algún tipo de Universal Basic Income, ¿no? Y yo tengo, o sea, veo el punto, pero también veo los riesgos, ¿no? De eso. Claro, Porque tú no quieres tener, no sé, 50% de la población, lo que sea, como mantenida. Porque, bueno, quizás económicamente sea viable si somos súper ricos, pero luego viene el tema del propósito, del significado de la gente. La gente no solo de pan vive el hombre, ¿no? Si te doy ahí 1.000, 2.000 euros y ahora sí puedes estar todo el día, qué sé yo, en la playa, alguna gente utilizará eso para mejorar y quizá crear otras empresas y seguir avanzando, pero quizá mucha gente no sabrá qué hacer claro, es y cierto. tendremos mayores problemas quizás mentales, ¿no? Sí, eso yo no vendría ni... Estoy casi seguro que probablemente algo así pasaría. Pero bueno, tal vez es necesario que pase eso porque probablemente impulsaría a la gente eventualmente que tengo que buscar meaning en otras cosas que ya están ahí, pero que en el mundo que vivimos o no tienes tiempo para hacerlas o simplemente nunca te lo planteaste, ¿no? O sea, desde el tema de diferentes tradiciones orientales a las propias religiones que ya tenemos en Occidente, porque al final el mundo que tenemos ahora, cuando la gente tiene crisis de sentido, de significado, eh, buena parte suele voltear para a este tipo de prácticas. Y bueno, o sea, si al final tú, por ejemplo, haces lo que hago yo, que es meditación budista, puedes conseguir mucha paz en otro tipo de prácticas, ¿no? Pero sí es complicado porque estás lanzando un nivel de entropía al sistema que no sabemos cuál es el outcome. Pues. El outcome puede ser lo que yo pienso de que, bueno, tal vez es necesaria esta crisis para que entonces la gente tal, como puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser, porque evidentemente está el riesgo que a mayor desarrollo tecnológico y mayor accesibilidad a la tecnología, cualquier loco puede hacer una estupidez, ¿sabes? Mm. O Sí, sea, ¿sabes? Cualquier huevón ahorita puede agarrar un dron y hacer bastante daño a la infraestructura de un país y es fácil, pues. sí, O sea, relativamente. esto es un peligro que ya existe, pues. Y yo asumo que esto se magnificará, ¿no? Entonces, sí, es un tema complicado, pues, porque realmente lo que para mí sí es cierto es que preguntas a quien le preguntes con respecto a los diferentes grupos ideológicos, desde las izquierdas clásicas a las derechas clásicas, a grupos más on the edge, como pueden ser los anarcocapitalistas o los liberales clásicos o algún tipo de izquierda más anarquista o lo que sea. Parece que todo el mundo coincide en que hay algo fundamentalmente que no funciona bien del sistema. Claro, todos por razones diferentes, pues. O sea, los Mm. liberales te dirán que es porque
no hay el verdadero capitalismo. Sí. Y los otros te dirán que es por el capitalismo, pues, pero parecería que sí hay un consenso con respecto a eso, pues. Sí, porque mucha gente ve que lo que antes funcionaba ya no está funcionando, ¿no? Porque lo que digamos después, sobre todo en los países más desarrollados, ¿no? Lo que fue el consenso después de la Segunda Guerra Mundial, de que la gente fuera a su trabajo, sus pensiones y todo esto, funcionó por un tiempo, digamos, pero ya está bastante agotado. Entonces, claro, decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que nuevamente el trabajador norteamericano, el trabajador europeo, ya ni hablar de Latinoamérica o que son otras dinámicas, vuelva a tener un salario real, o sea, un crecimiento salarial real, ¿no? Que ya no está sucediendo. Entonces esa es un poco la ruptura del sistema. Y obviamente cada grupo le da una interpretación distinta. Y uno, bueno, porque hay mucha impresión de dinero, el Estado está interviniendo mucho, luego, bueno, los perversos empresarios, o sea, siempre hay... Y por eso mucha gente tipo Musk dice, bueno, la solución está en la inteligencia artificial, la tecnología, pero están estos riesgos, ¿no? Que estábamos hablando. Y con respecto a lo que mencionabas, bueno, si tenemos un Universal Basic Income, o sea, yo sí eso lo veo problemático más a nivel... Pienso que económicamente podría funcionar si hay una productividad tan grande como se prevé, pero no veo a la mayoría de la gente buscando meaning en, bueno, voy a volver a la religión, voy a meditar, voy a hacer ejercicio, a enfocar en mi familia. O sea, lo veo bastante complicado porque mucha gente actualmente encuentra propósito en su trabajo o en su día a Claro. día, y si le quitas mucho de eso y muchos de los trabajos manuales podrían desaparecer. O sea, por ejemplo, yo estaba aquí, estamos en la casa y al frente hay una construcción, ¿no? Y hay mucha gente trabajando en construcción, pero trabajando en la maquinaria para excavar la tierra. Hace 200 años eso no existía, tú tenías a la gente manualmente haciéndolo. Ahora tenemos a uno operando la máquina, pero quizás dentro de poco tiempo ya ni eso va a haber, ¿no? Y seguramente las construcciones van a ser mucho más rápidas, mucho más productivas, Claro. pero claro, ¿qué hace un poco esa gente, no? Una de las cosas que dice un tío que yo sigo, se llama Daniel Schmachtenberger, es como que, por ejemplo, una solución fuese que nos enfocásemos más en educación en el sentido de cuánta gente metemos ahí. Porque ahorita veo una cosa que para mí es evidente, y creo que cualquiera que lo piense un poquito llegaría a una conclusión similar, es que no tiene sentido que el modelo actual sea un profesor, 35 estudiantes, o 30 estudiantes, o Mm. 25 estudiantes. Esto no tiene ningún sentido. O sea, sobre todo con niños pequeños que son tan caóticos por la naturaleza intrínseca de un niño pequeño. Eh, y no digo que esta sea la única solución, pero es como un área donde se puede replantear bastante, mira, si tenemos más gente disponible para hacer cosas, no creo que, o sea, intrínsecamente el contacto de una persona con personas es algo que no es reemplazable de aquí a muchos años, ¿sabes? Realmente. Y si tienes un profesor para 5 estudiantes, ahí es un sitio donde se puede alocar, reubicar recursos y cambiar por completo el modelo de educación, ¿sabes? Porque, por ejemplo, estamos a un punto donde no pasarán muchos años donde el rol del profesor no sea el que te da toda la información como es ahora, ¿sabes? Porque tú puedes tener modelos de inteligencia artificial como ChatGPT integrados con otro tipo de tecnología más tipo metaverso, en donde este modelo puede aprender todos los escritos de Platón, generar un Sócrates ficticio y los niños pueden aprender con esto, ¿sabes? A través Claro. de un modelo de metaverso y todo esto, y el profesor tiene más bien un rol de mediador y de diálogo con respecto a la enseñanza. No es simplemente como la autoridad principal que te presenta aquí la información, ¿no? Y preguntas como que, bueno, le hiciste esta pregunta a Sócrates, ¿qué es la felicidad, no? Y el modelo te respondió una cosa. Y tú le puedes preguntar, bueno, pero ¿qué respondería el verdadero Sócrates? ¿Qué piensas tú que respondería el verdadero Sócrates, sabes? Y Claro. claro, ahí generas un diálogo que intrínsecamente para mí es mucho más significativo que mucho de lo que se enseña ahora, que es que, bueno, Platón pensaba esto, o este otro pensaba aquello, o esta es la historia que nos cuentan, ¿no? Claro, ahora hay como un modelo más teórico, digamos, bueno, esto dijeron, y el profesor es una autoridad que está ahí, sabe algo, quizás obviamente no sabe todo, y hay algunos chicos que eso le funciona, pero hay mucha gente que quizás eso no es el modelo educativo.
Y no, es muy interesante lo que tú dices porque creo que deberíamos utilizar más la tecnología para esto y este modelo funcionaría. E incluso creo que ya hay gente haciéndolo. No sé si con modelos tan sofisticados, pero ya hay, porque claro, no hay suficientes profesores o quizás hay muchos niños, los profesores no están cualificados. Claro. Entonces por ejemplo, hay un inversor muy famoso, Ray Dalio, que invierte ahora también mucho en filantropía, en educación, y él habla de eso, ¿no? De que invirtiendo este monto de dinero podemos, por ejemplo, tener iPads que tienen el contenido que los niños tienen que aprender y el profesor solo funge como guía, ¿no? Pero ya los niños tú puedes medir, bueno, esto es lo que tenían que aprender esta semana, hicieron los ejercicios, sí o no, dónde tiene que apoyar más el profesor, y ya es un avance al modelo actual que quizás es un poco limitado, ¿no? Y no, todavía no está adaptado al mundo que viene en los próximos años. Sí, y también creo que esta es una cosa que puedo hacer, porque mi paso por el modelo educacional, evidentemente en Venezuela todo bachillerato, cuando viví un año en Estados Unidos y estudiando aquí en España, es que no pareciera que muchos profesores están muy felices con su trabajo, ¿no? Y, Ya. pero bueno, más allá de poniendo el ejemplo de la gente que estudió esto por un tema de que, bueno, es lo que al final tuve que estudiar, yo imagino que habrá mucha gente que la razón por la que uno tiene esta percepción tiene que ver más con cómo te quema el trabajo, ¿sabes? Sí, la frustración. Igual empezaste con mucha motivación, pero tienes 10 años ahí lidiando con 30 niños todos los días y llega un punto donde tú no tienes la resiliencia que tenías antes, ¿sabes? Y ya nada más por reducir la carga de responsabilidad a nivel de cuántas personas tienes que manejar, ya por ahí habría un sí, una descarga, ¿no? A nivel de capacidad de banda emocional, ¿sabes? Por así Claro. decirlo. Claro, porque si tienes 30 no sabes muchas veces no sabes cuál es el impacto que estás teniendo en todo. Algunos te prestarán atención, otros no. Entonces, ¿sabes? Está ese desgaste. Pero si manejas 5 o 6 niños, puedes tener un trato mucho más personalizado y mucho más positivo, ¿no? Claro, porque al Sí, final generas una relación realmente de proximidad y de amistad, ¿sabes? claro, más de guía, más maduro, ¿no? Por así decirlo. Cuando yo estudié locución aquí en España, probablemente a nivel educativo fue el grupo con el que más conecté porque éramos 5 o 6 personas. Entonces al final te vuelves amigo del profesor y de todo el mundo ahí Mm, y, y se vuelve como un ciclo virtuoso que el mejor, el intermedio, el peor a nivel de resultados de lo que estás practicando se ayudan el uno al otro, ¿sabes? Y tú no tienes como esta dinámica que puede pasar mucho de acomplejarte con la otra gente que está a tu alrededor o no haces las preguntas indicadas porque piensas que esta persona va a pensar esto o piensa lo otro. Si realmente estás con amigos, estas barreras emocionales tú las sueles bajar bastante, ¿sabes? Si tú lo que estás dispuesto a compartir y que al final retroalimente el grupo es mucho mayor. sí. Sí, cierto, porque ya tienes mucha más confianza, cada quien se abre y dice, oye, estamos aquí para aprender, para mejorar y no vamos a como a contenernos, ¿no? Pues si tienes un grupo muy grande, tú dices, oye, este no lo conozco, ¿qué va a pensar si llego a esta pregunta que quizás yo puedo pensar que es tonta, pero quizás esa otra persona también la quiera hacer y está en la Claro. misma diatriba que tú, ¿no? Sí, es algo que pasa mucho, o sea, a mí también me pasa mucho en grupos grandes y es algo con lo que obviamente personalmente lucho, pero no es fácil, ¿no? No es sencilla esa Y dinámica. se nota incluso cuando uno está en social gatherings, o sea, en plan grupos así sociales y quedas como con 20 personas, al final como que, o sea, es una algarabía ahí, un poco de gallinas hablando, pero con respecto a hablar algo y profundizar en ello, realmente es muy difícil, ¿sabes? Porque una persona habla tal y otra habla y se interrumpen y realmente como que no siento que haya una interacción adecuada, ¿sabes? Y bueno, de hecho, desde un punto de vista antropológico, el número funcional para una tribu, que es el modelo que construyó casi toda la evolución humana, hasta el aparecimiento, hasta que aparece lo que para mí mal llamamos civilización, en grupos de 50, 100, 150 personas, ¿sabes? Donde Sí, realmente la tribu eh,
todo el mundo se conocía con todo el mundo, ¿sabes? Y, y esto generaba una dinámica donde era mucho más difícil que la mentira o los psicópatas pudiesen triunfar en este ámbito, pues. Porque si tú mientes o tienes un comportamiento moral muy reprochable por el grupo, no hay forma en que tú puedas dañar a alguien y que no se entere el resto del grupo, ¿sabes? Como Claro, el grupo te va a liquidar. hay una transparencia forzada, por así decirlo, pues. Sí, Que sociedades más grandes ahora, un psicópata en un mundo de ahora lo que tiene que hacer es ir moviéndose del lugar, ¿sabes? claro. Sí, que eso en la actualidad no, sorry, en la antigüedad no era posible. Porque si te excluía tu tribu, estabas solo, porque otra tribu obviamente no te iba a acoger porque sabía, mira, este tipo fue echado. Claro, Entonces, y solo, por así decirlo, en la selva o en el estado de la naturaleza, lo que llamarían los filósofos, estás muerto, ¿no? O sea, el humano no es un animal muy social, o sea, por sí mismo prácticamente no puede sobrevivir, o sea, es muy, muy complicado. y bueno, de hecho para los griegos, aquel que intentaba hacerlo, la palabra idiota viene de ahí, de aquel que no se involucra en la polis, ¿no? Claro, En la ciudad. Porque es como, o sea, no te vas a acostar en una cama que tú mismo construiste con unos zapatos que tú mismo tuviste que hacerte, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final necesitamos a las demás personas. sí. No, y por eso también el principal castigo era El la, ostracismo, ¿no? el ostracismo, que te echaran de tu ciudad. Porque no es como ahora que me echan, bueno, o sea, me voy a Barcelona, me voy a Madrid, a qué guay, a Málaga. Pero antes era, ahora qué hago, ¿no? O sea, Sí, no había realmente a dónde ir, ¿no? o sea, bueno, había, pero si no tenías dinero, ¿qué hacías, no? O si no, si te confiscabas los bienes, bueno, ¿qué voy a hacer en este otro sitio? Porque esa gente me va a recibir, ¿sabes quién soy yo? Era muy complicado. Y aparte, claro, no podías participar en política, que era un gran Claro, ideal, claro. o sea, eso también era la base. Aquí no puedo participar, entonces, ¿cómo encuentro significado, no? Ya era un poco, te quitaban el significado de tu vida, sí, no te matamos, quizás hasta puedas hacer dinero, pero no vas a ser alguien. O sea, nunca vas a ser cónsul romano, o, ¿sabes? O no vas a liderar a la polis, en el caso griego. Claro, sí, porque de hecho parte de la concepción de libertad de los antiguos tenía que ver con esa participación Mm, en los asuntos de la esfera pública, ¿no? Que a diferencia de ahora la libertad eh, de un punto de vista intuitivo es muy liberal para las personas, pues, que es más como que no te metas en mis asuntos, pues. mm, La libertad para los antiguos tenía mucho más que ver con eso, evidentemente esa esfera de alguna forma intuitiva existía, pero tenía mucho más que ver con la capacidad real de tú influir en las decisiones del común, ¿no? sí, Por eso la izquierda, como que Rousseau y toda esta gente, que ellos como que abogaban como por volver a esa libertad de los antiguos, ¿sabes? Que al final, que bueno, que evidentemente tienen sus propias perversiones, porque para los antiguos, si nos reuníamos a votar aquí y nosotros votábamos que tú tenías que casar con esa persona, para que tú fueras libre tenemos que obligarte a tú hacer esto, ¿sabes? claro, porque no había un concepto de individuo como lo tenemos ahora. O sea, Claro. la familia o la comunidad era mucho más importante. Entonces, bueno, Sí. hay que obligarte a ser libre, que eso intuitivamente ahora, incluso la gente de izquierda no lo aceptaría, pues. Ya no. Y con ese tema es interesante porque está siempre el caso de Séneca, ¿no? El gran filósofo romano, que es estoico, pero que tiene un lado oscuro, ¿no? Porque él también fue consejero por muchos años y tutor de Nerón. Y claro, y mucha gente lo critica como que, wow, tú tan avanzado, Séneca, que eres, pero apoyaste muchos años uno de los peores emperadores romanos, ¿no? Como Sí, que... Y claramente siempre está la justificación, ¿no? Bueno, yo servía como control, ¿no? Como que tratar de manejar los impulsos del emperador. Pero claro, también está este tema. Si él no hubiera hecho eso, no hubiera podido ser parte de hacer política, ¿no? Porque previamente él estaba exiliado. Nerón, sí. Claro, él había sido exiliado y la madre de Nerón lo llama para que tutoree a su hijo, ¿no? Porque también ya era un tipo... Y luego él se suicida, luego de que, bueno, trata de conspirar contra Nerón, recapacita, pero se suicida porque Nerón le dice, bueno, suicídate básicamente. Claro, Y él como buen lo estoico, suicidaron, pues. lo sé, pero él Muy como, japonés esto, ¿verdad? claro, pero también muy, muy estoico, o sea, los estoicos
no consideran el suicidio como algo positivo solamente cuando ya tus opciones no tienes más opciones y ellos solo dicen, bueno, para yo tener el control de mí esto es lo único que me queda, ¿no? Y es interesante, ¿no? Ese caso de muchos estoicos que pueden tener, bueno, una moral muy recta, pero nadie es perfecto, ¿no? En este mundo. Bueno, de hecho, en algunos diálogos platónicos, Sócrates se pregunta si la virtud es algo que se puede enseñar, ¿no? O es algo que intrínsecamente viene en los individuos. Y difícil responder a esa pregunta porque, por ejemplo, ahí no me recuerdo en cuál diálogo es, pero se plantea la idea de que, bueno, mira Pericles, el líder que fue, aunque bueno, Platón no es muy fan de Pericles, pero evidentemente es una figura relevante en la historia ateniense. Mira los hijos de Pericles, pues, que son unos inútiles Mm. básicamente, ¿sabes? O incluso el ejemplo de los propios hijos de Sócrates, que pasaron sin pena ni gloria por la historia, O incluso Marco Aurelio, el mejor emperador romano, y el hijo fue Cómodo, que fue un o desastre. sea, de los peores emperadores. Claro, él tuvo mala suerte, se le murieron 6 hijos, lo cual se dice fácil, pero imagínate que se te hayan muerto 6 hijos. Para eso sí hay que ser estoico. Ya, o sea, te hayan muerto 6 hijos, bueno, toda tu familia, o sea, que tu mejor amigo te haya traicionado y te haya tratado de hacer un golpe de estado, tu mujer te engaña, o sea, y mantener como la compostura y el liderazgo ante todo eso sí, es como una excepción, digamos, a la regla, ¿no? Sí, yo no, antes pensaría que la virtud es muy difícil de enseñar, ahora creo que no es tan difícil si no solamente se enfoca en la parte mental, ¿no? Que también es un poco otra crítica del sistema educativo, pues que no puede para mí enfocarse solamente en la mentalidad de las personas, pues. Mm. En plan, no solo decirles que lo correcto es hacer tal cosa, ¿sabes? Sino en cómo llegas tú a intuitivamente querer hacer esas cosas buenas, ¿sabes? Claro, pero que habría que definir, bueno, qué es la virtud, ¿no? Eso es lo primero, como en teoría, bueno, la virtud es lo bueno, pero bueno, hay que ver qué es lo Claro, bueno, ¿no? que es lo bueno, ¿no? Tienes que tener, o sea, si le preguntas, bueno, a un cristiano, bueno, tienes como los 10 mandamientos y hay unas reglas, ¿no? Pero cada religión o cada época tiene como una idea de virtud y de lo que es lo bueno, ¿no? Sí, es cierto, pero sí hay algunos universalizables que son bastante básicos y en otros sí quedan un poco fuera del área de la política, ¿no? Porque en plan, casi todos pueden estar de acuerdo del tema de no mentir, no matar, no robar, ese tipo de cosas que intuitivamente como que parecen muy, pero que creo que son las más difíciles, ¿no? El nada más es tú realmente poder hacer que la gente no mienta. Eso es dificilísimo, ¿no? Ya. Sobre todo porque uno puede caer en la mentira por, por mera retórica sofística. Pero también ahí, o sea, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, mira este caso de que, mírate que tú estés cocinando y hiciste unas arepas y tal, y un pollo, lo que sea, y quedó bien, pero imagínate que el pollo estaba muy seco, no le faltó sal. Y tú me preguntas, ah, ¿qué tal estuvo? Y entonces yo te puedo decir, no, bueno, este pollo sabe mal, por este lo... O sea, sería en teoría la verdad, ¿no? Claro, Pero yo también puedo decir, pero quizás la verdad es, quizás yo tengo que chequearme a mí mismo y decir, mira, la verdad es que yo soy desagradecido y tengo que ser agradecido y decir, coño, agradezco la comida que hiciste, qué bien, ¿no? O sea, porque eso también es la verdad, ¿no? Porque si yo digo, bueno, sí, este pollo tal, es una mierda, lo que sea, o sea, que sí, dije la verdad, ¿no? En teoría, pero al final, ¿qué estoy construyendo a partir de ahí, ¿no? sí, ahí Entonces, está la pregunta de qué es la verdad y con respecto a eso, yo creo que un filósofo hablaba de que la verdad probablemente tiene más que ver con lo que tú dices y que hubo una distinción que se hizo en algún momento a nivel semántico que es más correcto decir eso, o sea, si tú dices el tema de que este pollo es un asco, eh, eso es cierto. Entonces la distinción entre lo cierto y lo verdadero, pues. mm, Entonces prácticamente es cierto que, bueno, probablemente este pollo no está bien cocinado, ¿sabes? Pero lo verdadero tiene que tener una relación con el bien, ¿no? O sea, claro. que tiene que tener una relación directa con el bien y con lo que tú hablabas un poco de que, bueno, probablemente eh,
es una mayor virtud o un mayor bien el ser agradecido porque esta persona puso este trabajo Claro. y este empeño en darme esto, ¿sabes? Exacto, sí, total. Entonces ahí como que, bueno, cuál es tu Dios? ¿Lo cierto o lo verdadero, ¿sabes? Mm, Por eso creo que en inglés que se decía, por ejemplo, the arrow goes true to its destiny. mm, Que sería como que, bueno, la flecha va verdaderamente hacia su destino, ¿sabes? claro. Que es como decir que la verdad hasta cierto punto es más como señalar el camino correcto. Sí, no, no como que exactamente este 2 más 2, ¿sabes? No es... Claro, Claro, porque no es una verdad matemática, ¿no? En este caso. Sí. que sí, creo que es un concepto mucho más metafísico que puramente racional en un sentido ilustrado, ¿sabes? Y de hecho creo que si se lo planteásemos a Sam Harris o este tipo de gente muy atea, que tiene Mm, mucha resistencia a los conceptos metafísicos, probablemente no, no estaría muy de acuerdo no, con esto. ya. Sí, no, le darían otra visión seguramente, ¿no? Llegamos ya al final del podcast y te llega la pregunta que es la de siempre. ¿Cuál es el sentido de la vida, Edric? Trans, el sentido de la vida. Em, sí, parece fácil, pero no es tan sencilla de responder, ¿no? Y yo diría que para mí el sentido de la vida es em, está en las acciones, ¿no? Está en lo que tú eres. O sea, yo le doy sentido a la vida por lo que hago y por el impacto que tengo en el mundo. Entonces no, antiguamente pensaba, bueno, filosofaba mucho esto, tal, y ahora el sentido que le doy es, bueno, voy a tratar de ser bueno o lo que yo considero bueno con mis acciones y a partir de ahí tratar de apoyar a mi familia, a mis amigos, tratar de hacerlo lo mejor en mi trabajo, a pesar de que yo crea que yo puedo hacer esto mejor, puedo hacer esto peor, pero para mí el sentido es día a día ir construyendo en lo que yo creo que es bueno. Y por eso digo, bueno, voy a levantarme, voy a hacer ejercicio, voy a tratar de trabajar lo mejor que puedo. A pesar de que quiero ser flojo o no hacer esto o lo otro, creo que si lo hago esto le da sentido a mi vida porque voy avanzando. Y creo que tengo ese sentido de progreso y es lo que le da meaning, porque si no, para mí lo contrario es vivir como un zombie. Si, si me dejo llevar y si no actúo, digamos, en consecuencia. Sí, creo que comparto mucho de esto. Yo le agregaría que uno hace todas esas cosas también porque la consecuencia de esto es una creencia firme de que uno es una fuerza positiva en el mundo, que tú haciendo esas cosas realmente estás logrando influenciar a gente a que den pequeños cambios, ¿sabes? A mí me ha costado mucho el creerme que las cosas buenas que yo hago tienen un impacto en la gente, pero me he dado cuenta que sí lo tienen, ¿sabes? De cosas muy pequeñas porque me lo dicen y a veces uno se puede quedar sorprendido y bueno, para mí definitivamente tú has sido una de esas personas que ha tenido ese rol para mí. Yo no estaría aquí, nada de esto estuviese pasando si tú no fueras parte de mi vida. Así que comparto mucho lo que dices. No, gracias, hermano. Y tú también para mí, o sea, me inspiras mucho y nada, también agradezco que me hayas invitado, que hayamos podido conversar y bueno, si esto nos ayuda a nosotros, ayuda a alguien más, ya me siento súper contento. Bueno, Y es algo que, para terminar, como que yo siempre pienso, bueno, que es lo primero que uno tiene que pensar, ¿no? Y tienes que empezar a sentir orgullo en lo que haces. Yo tampoco sentía eso y dice, bueno, pero tengo que sentir orgullo, coño, en lo que estoy haciendo, tal. Y eso te da mucha fuerza para seguir avanzando. Y creo que ya lo estás haciendo, estamos teniendo un impacto y eso es algo muy positivo. Que, madre, gracias por venir. un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Sean felices.